Si creían que la jornada del lunes había sido explosiva, esperen a ver lo que dejó el martes. Mbappé llegó, brilló y mandó un mensaje al mundo entero. España está en estado de alerta. Uruguay se salvó por los pelos. Y mientras todo eso pasaba, Kansas City se estaba vistiendo de celeste y blanco para el momento más esperado del torneo. El debut del campeón del mundo. Hoy el Mundial 2026 metió quinta. Bienvenidos al capítulo 6 de la última jugada. Antes de hablar del día de hoy, hay que cerrar el capítulo del lunes porque fue una jornada que merece análisis. El 15 de junio pasará a la historia como el día de los 4 empates consecutivos. Algo que no se veía en un mundial desde hace décadas y que dejó un sabor agridulce que le tomó por sorpresa a más de uno. La primera bomba la puso España. La Roja, vigente campeona de Europa y una de las máximas favoritas al título, no pudo con Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y tuvo que conformarse con un empate 0-0 que nadie esperaba. Cabo Verde, que disputaba su primer partido en una Copa del Mundo en la historia, salió a defenderse con una concentración táctica impresionante y un portero que terminó siendo el héroe de la jornada, Bosinha, que juega en el Chaves de la segunda división portuguesa. Paró lo que España pudo lanzar, y con 40 años recién cumplidos fue elegido como el mejor jugador del partido. Sus lágrimas al final del encuentro se volvieron virales en cuestión de minutos. Lo que más llamó la atención del partido español fue la situación de Lamine Yamal. El extremo del Barcelona de 18 años arrancó en el banquillo por precaución médica después de una lesión en el bíceps femoral sufrida en abril. Entró al minuto 70 y tuvo 25 minutos para marcar diferencia. No lo logró, pero fue eléctrico cuando tocó el balón. Y su propio mensaje al salir del campo fue directo: no tengáis ninguna duda. Palabras de alguien que sabe que aún no está al 100%, pero que promete llegar a serlo. La pregunta ahora es si De La Fuente lo pondrá de inicio contra Arabia Saudita en el siguiente partido. Ese duelo se convirtió de golpe en una final anticipada para España dentro del grupo H. Hubo otro detalle que llamó la atención de los estadísticos. Mikel Oyarzábal pasó más de 30 minutos sin tocar el balón. El último registro similar en una Copa del Mundo había sido en 1966. Un dato que habla más del sistema español que del jugador en sí, pero que graficaba perfectamente la parálisis ofensiva que vivió la Roja ante un equipo que cometió apenas una falta en todo el partido. El menor registro en un mundial desde el torneo inglés de 1966. El segundo empate del día fue entre Uruguay y Arabia Saudita en el Estadio Miami. Y también dejó muchas preguntas. Arabia se adelantó al minuto 41 con un gol de Abdullah Al-Amri tras una jugada a balón parado que sorprendió a la defensa charrúa. Uruguay, que en Qatar 2022 quedó eliminado en la fase de grupos, tardó en reaccionar, pero lo hizo por la vía del corazón. Al minuto 80, Maximiliano Araujo definió tras una segunda jugada dentro del área y puso el 1-1 que evitó el primer tropiezo serio de la celeste. Marcelo Bielsa, que terminó la conferencia de prensa claramente molesto con una pregunta sobre sus actitudes, tiene trabajo por delante. Uruguay tiene talento de sobra, pero el rendimiento del lunes no fue suficiente. Bélgica tampoco pudo ganar. En Seattle, los Diablos Rojos se vieron superados en el primer tiempo por un Egipto que jugó con una energía inesperada, con Mohamed Salah cumpliendo 34 años y aportando la asistencia del 1-0 de Emam Ashur al minuto 20. Lukaku entró desde el banquillo en el segundo tiempo, y a los pocos segundos de pisar el campo ya estaba generando el caos que derivó en el autogol de Mohamed Hani al minuto 66. Bélgica empató 1-1 y se salvó de un resultado que habría sido un terremoto. El cierre de la jornada lo pusieron Irán y Nueva Zelanda con un partido que tuvo de todo. Ida y vuelta, 2 dobletes, drama hasta el final. El neozelandés Elijah Just marcó 2 veces. Irán remontó 2 veces. El 2-2 fue justo. 4 empates en un mismo día mundialista. El mundo aún sigue procesando esa jornada. Pero si el lunes fue para el asombro, el martes fue para el espectáculo. Y el nombre propio del día es Kylian Mbappé. Francia arrancó su Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, frente a Senegal, en una revancha directa del partido inaugural de Corea-Japón 2002, cuando los africanos le dieron uno de los mayores golpes en la historia de los mundiales a la Francia, entonces campeona del mundo. Deschamps lo sabía. Sus jugadores lo sabían. Y durante el primer tiempo, Senegal volvió a recordarle a los galos que ese fantasma sigue vivo. Los Leones de la Teranga controlaron el balón, generaron peligro, y Jackson se estrelló en el poste cuando el partido estaba 0-0. Los de Deschamps no encontraban los espacios, y la primera parte se fue sin goles. Lo que vino después fue Mbappé puro. Al minuto 65, Michael Olise encontró al capitán francés dentro del área con un pase filtrado que Mbappé recibió de espaldas, se giró y mandó la pelota al fondo en un movimiento de categoría total. El 1-0 abrió el partido. Al minuto 82, Bradley Barcola entró y en su primera intervención, después de un pase de Rabiot, definió por encima del portero para el 2-0. El partido parecía controlado, pero Senegal no se rindió. Ibrahim Mbaye acortó distancias en el minuto 90+5 y el estadio de Nueva York recuperó el nerviosismo. Duró exactamente 2 minutos, porque Mbappé
apareció de nuevo al 90+7 con un disparo de larga distancia que cerró el partido en 3-1 y sentenció la victoria francesa. El gol 14 de Mbappé en mundiales, que lo convierte en el máximo goleador histórico de la selección francesa, superando la marca de Just Fontaine. Y un detalle más que no hay que perder de vista. Con esos 2 tantos, Mbappé llegó a 14 goles mundialistas, uno más que Messi en su carrera en Copas del Mundo, exactamente la misma noche en que el argentino iba a jugar su debut mundialista en Kansas City. La rivalidad entre estos dos seguirá dando de qué hablar mucho más allá del campo de juego. Y mientras Mbappé mandaba ese mensaje indirecto, Kansas City se convirtió en una fiesta argentina. Decenas de miles de hinchas del albiceleste, que llegaron desde todos los rincones de Estados Unidos y de América del Sur, llenaron los alrededores del Hija Field at Arrowhead Stadium con cánticos, banderas y la emoción propia de quien sabe que está viendo algo histórico. Porque el debut de Argentina ante Argelia en este Mundial 2026 no era cualquier partido, era el primer partido del campeón vigente en la defensa del título. Era el partido número 21 de Lionel Messi en una Copa del Mundo. La misma fecha, el mismo protagonista. 2 décadas separando al juvenil de 18 años que ingresó desde el banco con el dorsal 19 del capitán con la 10 y el peso de 3 estrellas sobre el pecho. Scaloni definió su 11 sin Nicolás Otamendi, quien quedó en el banco, y con la dupla Thiago Almada y Lautaro Martínez como socios de Messi en el frente de ataque. Argelia, dirigida por el bosnio Vladimir Petković, llegaba al partido con credenciales propias. 4 victorias en sus últimos 5 partidos, incluyendo un 1-0 ante Países Bajos en junio y un 4-0 ante Bolivia apenas 5 días antes del debut mundialista. Riyad Mahrez como referente ofensivo y la consigna clara del técnico en conferencia de prensa: vinimos para ser competitivos, no para hacer de figurantes. Al cierre de este capítulo, el partido entre Argentina y Argelia estaba en disputa en Kansas City. La noche prometía ser histórica de una forma u otra. Los resultados completos y el análisis del partido los tendrás en el próximo capítulo de La Última Jugada. Eso es todo por el capítulo 6. El lunes nos dejó 4 empates que siguen siendo tema de conversación. El martes llegó Mbappé y recordó al mundo por qué es el mejor de su generación. España tiene una alarma encendida. Uruguay ganó tiempo, pero no convenció. Y Argentina debutó ante Argelia en lo que podía ser la noche más importante de este mundial hasta el momento. Cuéntanos en los comentarios, ¿te sorprendió el empate de España? ¿Mbappé fue suficientemente impresionante para merecerse el título de mejor del torneo? ¿Y qué esperas del debut argentino? Todo eso y mucho más sigue en La Última Jugada. Suscríbete al canal, activa la campana y nos vemos en el próximo capítulo. El mundial no para. Y antes de cerrar, hay otras noticias que rodearon al fútbol este martes y que no pueden quedar fuera del capítulo. El portero de Cabo Verde, Bosinha, se convirtió en el fenómeno viral más inesperado del mundial. Después de su actuación ante España, sus redes sociales explotaron. El guardameta del Chaves, que juega en la segunda división portuguesa y que tiene 40 años recién cumplidos, pasó de ser un desconocido para el gran público a acumular decenas de miles de nuevos seguidores en pocas horas. Medios de todo el mundo empezaron a contarlo como una de las historias humanas más bonitas del torneo. Su nombre, Josimar Bosinha Díaz, ya tiene un lugar reservado en los libros de historia de este mundial. Una historia que recuerda que el fútbol, cuando quiere, sigue siendo capaz de sorprender a todos sin aviso. En el plano de noticias dentro de la cancha, Colombia llegó a México para preparar su debut mundialista. Los dirigidos por Néstor Lorenzo aterrizaron en Ciudad de México y comenzaron sus últimas sesiones de entrenamiento antes de enfrentar a Uzbekistán mañana en el Estadio Azteca. Lorenzo dejó claras las expectativas. Llegamos a competir desde el primer partido, Colombia, que no levantó una Copa del Mundo nunca en su historia y que lleva décadas esperando ese paso que les permita pelear por las últimas rondas del torneo. Tiene en este grupo una oportunidad real. Uzbekistán es un rival manejable. Si los cafeteros hacen el trabajo del miércoles, el camino hacia los 16avos puede abrirse con claridad. También hubo seguimiento a la situación de España, que este martes regresó a los entrenamientos en Chattanooga luego del empate que dejó a todos pensando. Luis de la Fuente fue claro, no entró en pánico, no cambió el tono y reiteró que el equipo sabía lo que había que mejorar. La Roja tiene 48 horas para procesar el 0-0 antes de que el torneo siga avanzando. Y hay algo que el técnico sabe bien. En Qatar 2022 España arrancó ganando 7-0 a Costa Rica y terminó eliminada en octavos. Los comienzos vistosos no garantizan nada. La pregunta es si el traspié ante Cabo Verde puede convertirse en la chispa que este equipo necesitaba para despertarse de verdad. Y desde el lado de los récords, el Mundial 2026 sigue acumulando datos históricos. Es el primer torneo con 48 selecciones participantes, el primero coorganizado por 3 países, y ya en sus primeros 6 días está dejando resultados que nadie esperaba. Las selecciones africanas, históricamente menospreciadas en la previa, llevan empates ante España y Bélgica, y una actuación colectiva que está haciendo cambiar los pronósticos. Este puede ser el Mundial de África, o puede ser el de Mbappé, o el de Messi, o el de alguien que todavía no conocemos. Eso es lo que hace grande a una Copa del Mundo.